Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, esta es la videocolumna semanal en el canal del amigo Jesús Escobar. Eh, Se titula La fosa es común. Es un tema que llevo años trabajando, el de la fosa clandestina o la fosa común en México como parte de la realidad que vivimos, ¿no? Entre las desapariciones, las violencias, pero también las esperanzas. Entonces, en esta entrega intento plasmar algunas inspiraciones, conexiones mentales sobre fosas que constelan el paisaje de nuestro México, dolido, horadado, resistente. Se trata de reflexiones fermentadas a lo largo de los últimos 5 años, pero destiladas comunitariamente la semana pasada, durante 2 seminarios en que tuve el honor de participar en la ciudad de Puebla. El primero fue en la Universidad Iberoamericana Puebla por invitación del Laboratorio de Arquitectura Forense, un espacio único, prometedor dentro del sistema universitario jesuita y en colaboración con la disruptiva Maestría en Comunicación y Cambio Social. La fosa es el resumen epítome de los desgarramientos civilizatorios, que son profundas rupturas sistémicas o crisis que nos sumergen y no nos dejan ver y comprender la realidad como seres humanos y sujetos sociales, diría la socióloga Maru Sánchez, académica emérita de aquella casa de estudios que también nos hizo el honor de acompañarnos en estas sesiones la semana pasada. Según ella, la fosa común, así como la trabaja también el filósofo Arturo Aguirre de la UAP en su libro Nuestro espacio doliente, reiteraciones para pensar el México contemporáneo, puede considerarse la fosa común equivalente, fáctico y conceptual, lo que en el siglo XX fueron los campos de exterminio nazis o los hospitales psiquiátricos y las prisiones, respectivamente, en la obra de filósofos, ¿no? Como Giorgio Agamben, Michel Foucault. Puntos finales y a la vez puntos de partida extremos de la humanidad y de la historia, es decir, lugares de cierre, horror y oscuridad, pero también de arranque o salida hacia alguna luz o algún horizonte tembloroso. El segundo encuentro fue en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, en el espacio arcádico del Seminario de Filosofía Forense, excepcional por su enfoque entre cielo y tierra, que coloca la filosofía en el mundo de las palabras y las cosas, entre arquetipos y vivencias, en diálogo con las ciencias sociales, la historia y la praxis. Ya de ahí principian la letra y el habla sobre el tema y título del evento, discusión. También es objeto de esta columna, ¿qué es una fosa clandestina? La pregunta, espacios de desaparición y hallazgo. Más allá de las definiciones técnicas, legales, que describen la fosa clandestina como una cavidad en la tierra, excavada artificialmente con el fin de ocultar restos humanos, cuerpos o evidencias, en el México actual, esta, junto con la desaparición, representa un quiebre en el sentido de la pertenencia de una comunidad. El hallazgo de una fosa arroja dudas existenciales sobre la viabilidad de la convivencia social y traduce la violencia en miedo, imágenes e imaginarios de muerte y terror. Por eso las fosas son realidades disimuladas o evadidas constantemente por la acción y la narrativa de los gobiernos, incluso cuando ya son descubiertas, visibles o replicadas morbosamente en medios y redes. También porque la fosa revelada como tal esconde y muestra al mismo tiempo sus propias condiciones de posibilidad, lo que la hizo posible. Crimen reiterado sin castigo, violencia socialmente producida, atrocidad normalizada y colusión institucionalizada. Entonces, el adjetivo clandestino, que se le aplica mucho a la fosa, significa, según el diccionario de la Real Academia, secreto, oculto, sobre todo por temor a la ley o para eludirla, y está compuesto por clam, latín, secreto, y destinus, que es del verbo latín destinare,
que significa proponer, nombrar, asignar, enviar. El prefijo de del destinus implica la idea de separación, de origen, pero también de descenso y caída. Podríamos pensarlo entonces como algo o alguien que fue mandado o ha bajado hacia la secrecía y la ocultación. En cambio, el término común, dicho de una cosa, es algo que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios. Es compartido y deriva del latín communis, donde el prefijo con o com significa conjuntamente, enteramente, globalmente. Munus, que es comunus, son tareas, servicios, oficios, funciones, obras, regalos incluso. Común es entonces compartido, general, colectivo, realizado o recibido en conjunto, y es contrario de lo que es particular y privativo. A su vez es algo que causa privación o la significa. Por razones de sobra, Arturo Aguirre, investigador de la UAP, argumenta a favor del adjetivo común para caracterizar a las fosas de nuestro tiempo en la geografía mexicana, ya que el término clandestina en sí resulta ser estigmatizante, aunque en ciencias sociales y en derecho lo usemos mucho. Muchas veces en el discurso, en el imaginario colectivo, la clandestinidad de la inhumación ilegal de la fosa termina aplicándose, extendiéndose a la persona o a lo que queda de ella, que ahí hace y es hallada debajo de la tierra. Se le aplica a su trayectoria de vida y a su familia. Esto acaba criminalizando a quienes brutalmente fueron privados de la vida y desterrados, enterrados en cualquier sitio. Además, como la verdad y la justicia son quiméricas en nuestro contexto, tampoco sabremos jamás qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables, por qué lo hicieron, cómo transcurrió la víctima sus últimos minutos, cuál fue su historia y quién va a pagar por su desaparición y muerte. Entonces, la definición de lo clandestino parece haberse cristalizado en instrumentos jurídicos, en el lenguaje corriente, alude todavía de una u otra manera a algún presunto, posible, imaginable, pero no demostrable ni probablemente existente, involucramiento como responsabilidad en actividades ilícitas o relacionadas con el mismo delito y la misma crueldad que finalmente padecieron quienes llamamos víctimas. La única certeza es esta: víctimas eh, sufrieron, padecieron y ahí fueron encontradas. No todo lo demás. Lamentablemente, en la mayoría de los casos no vamos a conocer la justicia y la verdad. Es un círculo vicioso, más bien un cortocircuito conceptual, en donde lo que queda realmente tras galimatías y desviaciones de discursos tóxicos, normalmente gubernamentales, es que no hay verdad ni justicia en estos casos, así que el Estado y la sociedad toda se deslindan y naturalizan lo aberrante, mientras que las culpas y las sospechas recaen siempre sobre familiares, colectivos solidarios, comunidades cercanas, gente del pueblo, gente de esa zona y las propias víctimas, estigmatizándolas, ¿no? Un flashback, el número uno, o sea, un recuerdo. Iguala, Guerrero, el polvorín que nadie olió. Un artículo de Esteban Illades en Nexos del 20 de octubre de 2014, poco después de los 43. En unos días se cumplirá un mes de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. A la fecha se han encontrado 19 fosas en las afueras de Iguala y por lo menos 28 cuerpos. Después de las primeras investigaciones, tanto gobierno estatal como federal han dicho que los restos encontrados no pertenecen a los normalistas, pero tampoco se ha dicho de quién son. Un grupo independiente de peritos argentinos también realiza estudios y se espera que sus resultados estén listos en 2 semanas. Paréntesis. El escolta que les asignó el gobierno, por cierto, está desaparecido desde la semana pasada. Y es cuando surgen los otros desaparecidos de Iguala. Es decir, se descubre que los 28 cuerpos no eran de los normalistas y que había centenares más en las inmediaciones de la ciudad guerrerense, ¿no? La fosa es tierra, pero también aire. Se agota dentro y debajo de ella. Es un agujero negro, pero también un vacío de existencia.
una oquedad física y un hueco ontológico, o sea, del ser ético y de sentido. Es como la guerra. En el Mediterráneo la fosa es mar, agua, desierto, como cuando los vuelos de la muerte donde arrojaban al mar a los desaparecidos. La fosa en el norte mexicano también es el desierto. En todos lados es un campo, tierra de disputa, es política, es memoria, es negada o reivindicada. La esconde un perpetrador o muchos que a veces después anónimamente revelan en dónde está. La aparecen, la descubren tras haberla ocultado. La fosa es lucha de narrativas estatales, gobierno, criminales, nacionales, extranjeras, privadas, comunitarias, sociales, familiares, colectivas. En Salvatierra, Guanajuato, durante el mes de octubre de 2020, familias, colectivos, autoridades, solidarios trabajaron 40 días en un predio cercano al centro histórico para recuperar restos de 80 personas en 65 entierros ilegales, fosas comunes. El colectivo local lo ha llamado sitio de exterminio, en donde se les negó vida e identidad a 80 personas. Por cierto, el exterminio también es exterminus, o sea, mandar afuera de los confines, ¿no? Entonces casi un destierro, ¿no? Pero de manera violenta y extrema, ¿no? Hace 3 años, sin ser escuchada, todas estas familias manifestaron su anhelo por transformar ese lugar en un jardín de memoria que restituya dignidad a las víctimas y sensibilice a la sociedad. Es que, en cambio, para quienes ahí cometían crímenes y violaciones seriales impunemente, los perpetradores, digamos, aquel lugar que llamaban el Panteoncito, espacio soberano y reinado de la muerte y la impunidad. Para la Fiscalía Estatal, en cambio, el sitio ni era una fosa clandestina. Pues tardó días en reconocer su naturaleza real y admitirla públicamente. Y antes de aquel hallazgo negaba como tal la existencia de fosas en Guanajuato, cuando en cambio ya se habían documentado centenares. Para la sociedad, ese lugar es duelo o indiferencia también, según. Es miedo y reclusión, es un lockdown, es ya no ir, no hablar. Es desconocimiento de lo que sucedió, pero también puede ser sinónimo del tejido social que resiste ante las desapariciones, la necropolítica o la política de la muerte. Entonces, la fosa en México y Allende, más que clandestina, siempre es común, compartida, religada, colindante, emergente y social. Nos implica a todos y todas, ya sea que la veamos, ya sea que lo sepamos o no, lo mismo que las desapariciones. Sea que las hayamos vivido, que conozcamos del tema o no, finalmente tienen efectos que vemos o no vemos en nuestro entorno y en nuestra sociedad. La fosa es entierro y destierro, expulsión de la comunidad, lo común. Es política de la muerte con la aquiescencia, la tolerancia recidiva, o sea que se reitera, de los aparatos del Estado. Es dispositivo y tecnología del miedo. Entonces, ¿qué tecnologías de la esperanza, entre comillas, se le pueden contraponer? Parafraseo aquí, por eso las comillas, al periodista y académico Darwin Franco, autor del homónimo libro, Tecnologías de la Esperanza, subtítulo, Las apropiaciones tecnopolíticas para la búsqueda de personas desaparecidas en México, es decir, las resistencias frente a esto. La fosa es tiempo y espacio, arqueología y geografía, memoria y huellas concretas. Aunque no haya sido destapada, surte efectos, permea, muta genéticamente el panorama. Los toponímicos en el mapa, los letreros en carreteras, los parajes en el territorio asumen nuevos significados, inexpresos, antisociales, a veces indecibles. La Bartolina y San Fernando, Tamaulipas, o el Conejo en Irapuato, Santa Fe, Veracruz, Pueblo Viejo en Iguala, ya no son lo que eran después de las fosas. Su emoción, su sentido cambia. Los puntos positivos, negativos, con encuentro, sin encuentro, diseñan una inédita cartografía emocional y forense de la violencia. ¿Cómo podemos revertirla, resignificarla? La fosa está presente antes de ser descubierta, antes de aparecer.
Otro flashback número 2, recuerdo. Es Iguala 2017, yo hablando de ese mes de octubre del 14, que fue poco después de los 43, la Fosa 1, Pueblo Viejo, La Parota. Entrevista mía con una persona de Iguala. Está hablando de la policía comunitaria UPOEG que fue a buscar a los estudiantes pocos días después de la desaparición. En eso ellos empezaron a buscar a los estudiantes, dice. Los buscaban en cerros, salían en las mañanas y buscaban a los estudiantes vivos. Hubo un momento en que, no sé en qué momento ocurrió, cuando salieron a una búsqueda encontraron fosas. Alguien encontró, escarbaron y encontraron restos. Ahí Miguel, líder de la policía comunitaria, nunca nos dijo. No podría asegurarte porque yo no supe cómo fue eso, pero pues porque ellos trabajaban de tal manera que había personas que les decían cosas. Entonces, yo no sé si fue la primera fosa que encontraron, porque recuerdas que hubo la fosa 1 que encontró el gobierno, que encontró PGR, la fosa 1 que encontraron 20 y tantos cadáveres. Si lo recuerdas, le respondo sí. Me acuerdo de un titular, es el titular de lo que dijo este Miguel, eh, líder de la policía comunitaria, que decía, ¿cuántos cuerpos fueron a tirar esos cabrones? Y la persona de Iguala sigue, bueno, no sé si ellos empezaron a buscar en fosas, derivado de la fosa 1, donde encontraron esos cuerpos. Si las encontraron, porque de esa manera fortuita ellos iban buscando a los jóvenes. O como eran campesinos, sabían las características, vieron algo raro. Empezaron a escarbar y encontraron más cuerpos. O si habían conseguido algún informante que les dijera, en tal zona hay fosas. ¿Sí me explico? Paréntesis. ¿Qué hacer como colectivo, comunidad de dolor y búsqueda cuando el papá de un joven jefe policíaco, que mandaba desaparecer gente, o así lo consideraban, quiere integrarse al colectivo de familiares de desaparecidos? Porque también su hijo al final fue desaparecido, policía. Ahora lo tienen que buscar y el papá lo está buscando. Está abierta la cuestión. Siempre me ha sorprendido la humanidad, en cierto sentido, ahí, de que en la mayoría de los colectivos todos y todas pueden entrar también, papás, hijos, parientes y familiares, de posibles personas que también han cometido desapariciones, pero que finalmente terminan también siendo víctimas como las y los demás. En el libro Recetario para la Memoria Guanajuato contiene un póster que reza la siguiente frase. Este campo nos alimentaba, ahora aquí nos buscan, que a veces la tengo también atrás en un póster, aquí en las videocolumnas, dependiendo. Y nos enseña esta frase directa, límpidamente, cómo se resignifica y trastoca el entorno. Un campo de cultivo ya es territorio de búsqueda. Cerros, rancherías, cultivos golpeados por esta violencia persistente y que no sana o no fácilmente. La fosa es impunidad duradera también. Con ella y en ella la impunidad se engendra y se replica, se torna masiva, diacrónica en el tiempo, visual, olfativa, serial, multicapa y sin remoras de ser. La fosa puede ser miedo, terror, horror, parálisis. Al mismo tiempo, para nosotros, los perpetradores, la fosa impune es menos miedo, menos terror, menos horror. Se acercan, por eso, los linderos de la ciudad, sin miedo, esconden cuerpos en casas del centro urbano, donde incluso se pueden ver y oler. Los disuelven luego para mayor escarmiento y anulación. En el tiempo, las fosas penetran en el corazón de la comunidad, trastocan la convivencia, lo común, imaginado y imaginario. Su resonancia se expande en un murmullo estruendo. Como piedra en el agua, su impacto crea círculos concéntricos. Y sin embargo, nace del silencio extremo, del ser huido. Nace del ocultamiento temporal, definitivo, y de la oscuridad cavada en la tierra. La fosa fue monopolio de Estado. Los técnicos, los fiscales, los forenses la controlan con su saber poder y sus narrativas, excluyendo a veces a las familias. En Iguala, Irapuato, en el Fuerte, Sinaloa, en Sonora, en Colinas de Santa Fe, en otras latitudes, las personas buscadoras
sobrevivientes, testigos, colectivos practican la desobediencia civil, rompen ese monopolio legal, construyen ciencia forense y agencia ciudadana o ciudadanía peligrosa, como se dice desde la academia, alrededor y dentro de la fosa, literalmente mirando hacia arriba. Desde dentro de la cavidad y la profundidad de la fosa es que las brigadistas, buscadoras, repiten, vivir para buscar, buscar para vivir, o viceversa. Están entre cielo y tierra, entre vida y muerte, al calor de un abrazo y una lágrima, al salir de la frialdad de las capas arqueológicas bajo suelo. Están muertas en vida, dicen, mientras que su ser querido también, no se sabe si está vivo o muerto, más bien, ni vivo ni muerto está. Es entonces la comunidad frente a este vacío doliente. Puede existir y resistir a partir de lo común, que es este problema de la fosa, la reconversión, difícil pero posible, de las fosas y del exterminio. Día tras día se intentan hacer los colectivos y los deudos, las puede transformar en lugares de esperanza, memoria y reconstrucción. Y a partir de un vacío común, ya no es clandestino, ni está escondido. Nos revelan algo que debe de ser bueno sobre el ser humano, la muerte y la vida. Muchísimas gracias y nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias.